todos vuestra asistencia a la charla titulada Otro parche más, no, por favor. Lo primero que voy a hacer es presentarme, ya que la mayoría de vosotros no me conoce. Mi nombre es José Vila, soy ingeniero informático que actualmente está trabajando en una empresa que se llama A+, y trabajamos en la división de laboratories, donde nuestro principal cometido es evaluar productos, tanto a nivel hardware como software, siguiendo un conjunto de normativas, como puede ser la 15.408, o bien conocida como Common Criteria. Bueno, tenéis un poco más de información en la transparencia y cualquier duda podéis siempre escribirme al correo. Bueno, el motivo de esta charla, que es por lo que estoy yo hoy aquí, no es enseñar a una persona ni a vosotros un conjunto de directrices de cómo hacer software, sino a donde quiero yo llegar hoy es hacer una reflexión sobre cómo estamos haciendo el software, cómo se está tratando el ciclo de vida del software y la repercusión que tiene esa manera de trabajar. Primero voy a empezar por lo que más me preocupó y por donde empecé a tirar del hilo. Resulta que conforme me metía en diferentes plataformas o actualizaba los programas, veía cada vez más el mensaje de algunos errores corregidos, algunos problemas de seguridad corregidos, bug fixes, etc. Esto me parece notorio porque a la altura que estamos hoy en día, cada vez que se mejora un software, no tenía mucha lógica que la mayoría de las descripciones y conceptos de actualización estuvieran solamente orientados a corregir errores. Por otro lado, me empecé a fijar en las versiones de los programas. Es decir, antes teníamos una mayor versión, una menor versión, aparecía el 6.0, 6.3, 5.2, pero ahora existe una tendencia en los programas a poner la mayor, la minor, la revisión, el build version y una retahíla de información que me parece un poco que se está trabajando mucho sobre la marcha. Hay una cosa que tenemos que tener clara y que todos estos años, y también por eso estamos aquí, que es que la concienciación de seguridad está creciendo a todos los niveles. Pero claro, por el otro lado, vemos que el número de parches y actualizaciones también. Y entonces esto me trae a la cabeza una serie de dudas. ¿Esto realmente es positivo? Es decir, la gente está parcheando porque encuentra vulnerabilidades y está aplicando el conocimiento para detectarlas rápido, ¿o realmente es porque estamos poniendo menos cuidado en la programación? Bueno, para hacer este análisis, una de las cosas que he creído convenientes es ver el número de vulnerabilidades que hay hoy en día. Claro, te vienes al 2017 y te encuentras un dato como que 14.709 vulnerabilidades han sido detectadas durante el año. ¿Esto qué significa? Esto significa que en el 2017 ha sido el año en el que más vulnerabilidades han encontrado, que claramente se ve con el resto de los años. Duplica, o más que duplica, al 2016. Bueno, esto podemos tomarlo como una reflexión. Es decir, lo que podemos pensar con todo esto es, han mejorado las técnicas, la gente empieza a aplicar nuevas metodologías a la hora de detectar y por eso se encuentran muchísimas más vulnerabilidades. Pero claro, a lo mejor esas técnicas lo que están sacando a la luz son pequeños defectos que antes nadie se daba cuenta y que ahora se está trabajando sobre ellos. Pero es que este año, si nos ponemos en cómo estamos, en el 2018 es que vamos por el mismo camino. Es que en 2 meses, es decir, en un sexto del año, ya se han encontrado 2.600 vulnerabilidades. Eso son más de 15.600 a final de año. A mí me parece un número llamativo. Luego, si hacemos un análisis y vemos si está enfocado en un tipo de categoría dentro de lo que es la programación o área, nos damos cuenta que está bastante bien repartido, es decir, 1/3 para aplicaciones, más o menos 1/3 para sistemas operativos, los dispositivos móviles no se quedan atrás. ¿Qué hay de importante en esto? También hay que pensar que cuando tú tienes un software que estás desarrollando, vas a tirar de un sistema operativo, de un conjunto de librerías que vas a aplicar sobre tu software y seguramente también tengan vulnerabilidades. Esto es otra etapa en el desarrollo de la detección de vulnerabilidades.
¿Te has parado a mirar el conjunto de programas que estás usando? Ahora bien, digo yo, bueno, a lo mejor yo estoy loco, a lo mejor es un problema mío, me rayo con los números y saco conclusiones que no son. Pero cuando me meto en Internet y me encuentro titulares como este, me pongo a buscar un poco y veo que a la gente le alarman estas cifras, creo que es algo que nos tendría que preocupar a todos. Bien, partiendo de esta idea y de esta preocupación, vamos a hacer un análisis. El análisis lo voy a enfocar primero por cómo se pone la gente, los desarrolladores y las empresas de cara a la seguridad. Lo primero que te das cuenta es que hay un exceso de confianza. Es decir, por mucho que se están dando formaciones y se está intentando inculcar a la gente estas ideas de seguridad, la gente sigue despreciando, por decirlo de alguna manera, sigue rechazando el problema para su propio software. Es decir, coges y dices, nah, este problema a mí no me va a atañer, esto es para programas tipo Skype, para Windows, ¿quién se va a fijar en mi programa? ¿Esto qué trae? Esto en verdad trae una falta de formación. Es decir, hay empresas que no son conscientes, no le dan al desarrollador las capacidades necesarias para desarrollar software seguro. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que el desarrollador, cuando se lee un artículo, se mete en un blog o se mete en una página para ver cómo puede desarrollar un poco más seguro y se baja un poco de documentación, lo que se encuentra es que tiene que hacer un montón de trabajo, el cual pues vaguea de hacer. No todos, lo sabemos, pero la mayoría vaguean, no se paran a mirar estos conceptos y lo que genera es que tengas vulnerabilidades a nivel tanto de, pues, por ejemplo, login, como accesos, como en accesos a la base de datos, en input validation, etc. Estas preguntas, planteároslas alguna vez. ¿Alguna vez las habéis oído? Porque yo las he oído muchas. Incluso yo creo que habré cometido alguna vez el pecado de decir alguna de ellas. Y ya no más que estas preguntas y esta manera de pensar, sino que cuando te encuentras una persona que se dedica a hacer pentesting, a hacer auditorías y se dedica a trabajar en todo esto, te encuentras que dice, no, es que he cogido el programa de un amigo que están desarrollando en su empresa y bueno, como sé que tiene un par de vulnerabilidades, me he puesto a atacarla. Jo, tío, lo flipa. Bueno, es que, no sé, si ya partimos de la base en que estamos dando por hecho que el software puede traer vulnerabilidades y que la gente no lo está corrigiendo, a lo mejor algo estamos haciendo mal. Otra manera de ver esto es sobre el desarrollo. Es decir, nosotros tenemos un ciclo a la hora de desarrollar un software con diferentes etapas en las cuales la seguridad es de suma importancia. Tienes que empezar a diseñar un análisis... Uy, perdón. ¿Se me ha ido? Disculpad, que se ha ido a... aquí. ¿Ya? Vale, gracias. Bueno, como iba diciendo, disculpad esta interrupción. En cada fase del desarrollo del software, tú tienes que ir aplicando un conjunto de metodologías. O se supone que para hacer un software seguro y estable, tienes que ir aplicando este conjunto de metodologías. Empezamos por... Ahora tampoco está... Aquí. Empezamos por una fase de requisitos, aplicamos en diseño un modelado de seguridad estudiando lo que puede afectar a nuestro software, hacemos una revisión de código en implementación, un análisis estático del código, para luego posteriormente las pruebas que evalúan nuestro producto, aplicas un análisis dinámico, un penetration testing, una evaluación de cómo ese software está hecho. Finalmente, tienes un producto listo para entregar. ¿Qué problema veo yo aquí? El problema está que esto trae un alto coste asociado a la hora de generarlo, necesita invertir una cantidad de recursos muchísimo mayor de la que puedes tener planteadas y luego tienes un desarrollo orientado a largo tiempo. Es decir, no puedes decirle a un cliente, a lo mejor, que lo entregas en una semana, en un mes, sino que necesita un estudio y necesita calibrar dichos tiempos. Por otro lado, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una tasa baja de fallos, un código más estable y mejor revisado,
y tenemos un mantenimiento muchísimo más fácil. Esto sería un modelo aplicado a seguridad. Bien, ¿cómo da la percepción que lo ven las empresas? Tienen la reunión de partida, tienen el producto que quieren ofrecer al final del proyecto y todos están felices y lo ponemos en un ciclo de software perfecto. El problema está que como condimento de calidad estamos intentando reducir el tiempo de entrega al cliente de tal manera que pueda tener este servicio rápido y podernos a nosotros generar dinero. Claro, aquí viene la duda. ¿Cómo vamos a meter todas estas fases en este periodo? Pues generalmente las empresas las meten en requisitos más diseño, intentas hacerlo sobre la marcha que salga muy bien. Claro, tienes que alargar un poco la implementación y la codificación porque hay cosas que no son muy estables y al final del ciclo tienes unos ciertos agujeros que tienes que ir tapando. Por último, un testing que ya no te da tiempo a extenderlo tanto ni a hacer unas pruebas completas y cuando tienes el producto, pues tienes un estado incontrolado después de él que puede generar muchos fallos. ¿Qué nos produce este resultado? Bueno, este resultado, por una parte, puede venirle bien a la empresa. Menos costes, menos tiempo, un producto rápido de entregar. ¿Pero qué nos da? Nos da mayor tasa de fallos, un código más inestable y no bien testeado y un mantenimiento un poco más complicado. Y la pregunta de esta parte es, ¿realmente esto es un beneficio para la empresa? ¿Realmente es lo que la empresa quiere? El primer contra a este beneficio es el arreglo conforme van ocurriendo, es decir, una vez que lo tienes ya en producción, el fixing on demand. Es decir, preferir que se arregle el problema en mantenimiento, al final está generando un alto coste al propio producto. El beneficio real que te da el producto, tú puedes pensarlo en, bueno, es que si me tiro 8 meses programando, si me tiro 8 meses dándole un desarrollo estable al producto, hay un cierto periodo que yo me quedo sin dinero. Entonces, si lo corto 4, pues 4 meses más que gano. Bueno, aquí habría que estudiar si eso renta frente a la estabilización del propio producto. El esfuerzo que inviertes en estos dos términos, hay que entenderlo que al final, en la etapa de mantenimiento, cuesta muchísimo más arreglar un problema que en etapas tempranas del software. De hecho, el coste asociado de arreglar un problema tiene un crecimiento exponencial. Es decir, te tienes que ir etapas para atrás y arreglarlo. Sin ir más lejos, podemos ver el caso del Skype, cuando tiene un problema que no se puede solucionar y tienen que ver cómo lo van solucionando. Aparte de esto, tenemos otros problemas asociados, como ya tengo los recursos invertidos en otro proyecto y tengo que volver a moverlos y dejar ese proyecto de lado. Pierdes la confianza del cliente porque si empieza a crecer la tasa de fallos, el cliente encuentra un poco de reticencias hacia ese producto y a lo mejor no habla bien de ti. Y luego la presión, es decir, cuando ya tienes un proyecto, estás con otras miras y de repente coges y te tienes que poner a trabajar en un proyecto anterior y te descuadran los tiempos, se le mete presión al desarrollador y programa peor. ¿Cómo podemos ofrecer o abordar este conjunto de cosas? Bueno, vamos a intentar dividirlo en 3 conceptos. Yo creo que lo importante que tenemos que tener todos en mente, primero es la integración. La integración de metodologías en el desarrollo es clave. Yo creo que la gente tendría que esforzarse en aplicar esas metodologías. Metodologías como puede ser el threat modeling, que estábamos hablando antes, es decir, aplicar un diseño de amenazas a tu producto y valorar los riesgos que pueden tener dichas amenazas. El concepto de TDD orientado a seguridad, que me parece un concepto que está desarrollando, por ejemplo, WASP, muy interesante, en donde tú no solamente diriges el desarrollo por pruebas de cómo funciona el producto, sino también orientado a vulnerabilidades que puede tener. Y otra parte, que quizás es la que más me compete, porque es en el área en la que estoy, son las evaluaciones externas. Pero esto también tiene un punto positivo. Es decir, cuando tú eres desarrollador, tú conoces tu producto, sabes de dónde cojea y por dónde te puedes meter, en verdad estás haciendo
un test y un análisis de la problemática que puede tener orientado a lo que has programado. En cambio, si se lo das a una empresa externa, a alguien que no conoce tu producto y te lo testea de arriba abajo, lo que puedes conseguir con esto es un software de mayor calidad. La preocupación. Es muy importante entender los riesgos. Esto va un poco orientado a lo de arriba, es decir, no solamente es el diseño, sino el tener en la mente todos los riesgos que pueden acarrear hacer un software inestable, hacer brainstorming con el conjunto de desarrolladores y de project managers, de tal manera que muestren diferentes vulnerabilidades o problemas que puede haber. Puedes estudiar qué usuarios van a utilizar el sistema, como ya se hace, pero también los que no lo van a utilizar. Es decir, la gente que va a coger tu producto te lo va a estropear y va a intentar sacar un beneficio de ello. Tienes que tener un poquito en mente no atropellar los tiempos, el proceso, la manera de hacer el software, tienes que respetarlo. Somos los desarrolladores, solemos despreciar el trabajo cuando de verdad tenemos que aplicar muchísimo mejor la conciencia de lo mucho que vale nuestro trabajo y lo difundido que está. Que sí, que mucha gente lo tenemos en la mente, pero hay gente que aún sigue despreciándolo, a lo mejor más en las altas esferas. Y por último, la formación. Es importante que las empresas puedan dar a sus empleados formación de seguridad. Creo que es una de las claves más importantes para poder cumplir lo anterior, porque tendrán en la cabeza un tipo de analítica que no tenían antes. A fin de cuentas, pues lo que pone, alinear el equipo, es decir, que todos puedan aportar su granito de arena dentro de lo que es el desarrollo de software seguro. Bueno, después de todo esto, las conclusiones son que yo personalmente estoy muy preocupado con el número de vulnerabilidades y de problemas que se han estado encontrando durante 2017. Tengo la ligera impresión, como hemos visto, de que la gente tiende a parchear y actualizar en producción constantemente algo que no estaría yo del todo seguro que fuera positivo para nuestro software, pero por el contrario tenemos una cantidad inmensa de recursos que aplicar a nuestro software de tal manera que hagamos un software de calidad y un software que de verdad no sufra ataques de personas que, bueno, al fin y al cabo, intentan estropearlo. ¿Realmente esta charla va a haber que contarla otra vez? Muchas gracias. ¿Quién está por aquí? Hola, muchas gracias por tu charla. Hola, ¿qué tal? Mi duda va sobre el uso del semantic versioning. ¿Crees que lo conocen la mayoría de equipos de desarrollo? Y ¿No te he oído? Semantic versioning. Sí. ¿Crees que lo conocen los equipos de desarrollo? Y segundo, la estrategia que propones en proyectos de Scrum Agile, ¿la ves factible? ¿En proyectos de Agile? Pues mira, yo creo que en todo tipo de proyectos este tipo de metodología al fin y al cabo entra. El brainstorming es una de las partes que tiene el Agile, es decir, hablar en conjunto. Lo que pasa, lo que más enfocado está no es a una metodología u otra, sino lo que se está intentando enfocar con todo esto es el aplicarlo y hacer consciencia a las personas de que lo tienen que aplicar. Dedicar a lo mejor en ese tiempo de brainstorming o de alinear todo el equipo, dedicarle un tiempo a pensar en los problemas que puede tener el software, no solamente orientarlo en las etapas sucesivas del producto con tal de sacarlo adelante. Con respecto a la primera pregunta, yo veo que la mayoría de desarrolladores, a lo mejor no los que venimos a esta conferencia, no son capaces de aplicar ciertas técnicas. No veo que sean capaces de darle, como decía en una de las transparencias, el valor necesario al software, a la calidad que tiene que tener en el punto final, como para aplicar ese estilo de técnicas. Espero haber contestado tu pregunta.
¿Más preguntas? Sí. Vale, igualmente gracias por la charla. Tengo una pregunta. Sí. En cuanto al desarrollo interno de herramientas, ¿qué calidad sugieres también en cuanto a aplicar técnicas de seguridad, etcétera? ¿Desarrollo de herramientas orientadas Sí. a testing o desarrollo de herramientas propias que luego vas a utilizar? Herramientas que se desarrollan dentro de la empresa para otras personas, por ejemplo, quizás que generen archivos o que, bueno, que hagan cosas para, no sé cómo explicarlo, pero normalmente son herramientas que son pequeñas, Sí, sí. que tienen sus requerimientos. Realmente yo creo que es que ahí la empresa tiene una responsabilidad totalmente distendida y entonces sí se genera incluso una mayor falta de... Porque, claro, ese producto no va a salir a la luz, va a ser una herramienta interna. Eso, al fin y al cabo, dedicar recursos de la empresa para promocionarlo y sacarlo adelante puede ser muy costoso y no tendría ningún sentido, ya que no va a dar ningún beneficio. Claro, ¿de eso se puede beneficiar una persona que sabe que se cometen errores en la programación y empezar a intentar explotarlo de tal manera que puede conseguir acceder a recursos dentro de la empresa? Que esto puede pasar lo mismo que cuando no securizas un canal de comunicación en una red local y entonces hay alguien que tiene técnicas de hacking y se puede meter dentro del canal y escuchar las conversaciones, porque al fin y al cabo la empresa no le ha dado valor a eso. La verdad es que no me lo había planteado desde el punto de vista de las herramientas internas, pero habría que hacer un análisis si realmente en todo momento del proceso es necesario aplicar eso, porque claro, en el ciclo de vida de una aplicación tú usas esa herramienta y a lo mejor esa herramienta te está aportando una vulnerabilidad de una manera más indirecta. Sí, habría que mirarlo. Posiblemente, pues como os estaba comentando, si hubiera algún momento que pudiéramos hacer un coloquio, hablar todos juntos y compartir diferentes opiniones, ideas como esta puede ser muy interesante. De acuerdo, gracias. ¿Tenemos tiempo para una más? Hola, buenas. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por la charla, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo te quería plantear un problema que yo veo habitualmente, que es que la gente que se dedica al desarrollo no suele tener mucho interés por la seguridad. Claro. Y la gente que se dedica a la seguridad tampoco suele tener mucho interés por el desarrollo. De hecho, los hackers difícilmente saben desarrollar en Java o en aplicaciones así muy grandes, tal. Entonces, yo lo que te quería plantear es, ¿tú opinas que se debe tender hacia un modelo en el que se incorporen los equipos de desarrollo gente que sepa desarrollar y de seguridad y que no se dedique tanto a desarrollar, sino más a revisar la seguridad del código? Claro, es decir, dentro del proceso de desarrollo seguro, muchas gracias por la pregunta. Dentro del proceso de desarrollo seguro tú tienes que tener un equipo que se encargue de securizar ese proyecto. Es decir, la aplicación no solamente es desarrollo, queremos darle un desarrollo seguro a ese proceso. Yo en mi primera etapa laboral estuve trabajando de desarrollador. He pasado progresivamente a seguridad para acabar como evaluador. Ahora estoy más en la cara, más que de pentest, en la cara de evaluación del producto. Entonces, yo también tengo una controversia, vamos a decir, mental con el problema que tú planteas. ¿Por qué? Porque los dos extremos están totalmente aislados uno del otro. Hay gente que sí los puede compartir, pero en general alguien que se quiere dedicar al hacking no le está dando valor al desarrollo y a la programación, sino que va más orientado a hacer un red team, un blue team, más orientado a lo que es la infraestructura o el ataque. Realmente creo que es muy necesario que las empresas incluyan en sus filas gentes con conocimientos de seguridad, pero también que a los desarrolladores no solamente tengan una persona especializada por lo que estamos hablando, sino que a los desarrolladores se les dé ese training, se les dé esa formación de cara a que su mente llegue a un umbral en el cual puedan poder equilibrar las dos versiones de cómo están trabajando. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado.